y vamos a estar hablando sobre las soluciones no quirúrgicas para resolver la hernia de disco. Y hoy nos acompaña el doctor Gabriel Calle, especialista universitario en neurocirugía, director general de Staff Espinal Argentina, vicepresidente de la Asociación Argentina de Cirugía Mínimamente Invasiva de Columna, vicepresidente de la Asociación Médica Argentina de Oxígeno Ozonoterapia, past president Sociedad Interamericana de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva. Muchísimas gracias, Doc, por estar con nosotros. Como gracias siempre, por la invitación. Nos trae buena información, valiosa a la hora de resolver temas de salud. El tema de la hernia de disco, que es un tema que afecta a mucha gente a lo largo y a lo ancho de nuestro país y en el mundo. Es una dolencia que se ha ido extendiendo en todo el mundo, ¿no? Así es. Y para ello hoy queríamos hoy tratar el tema de qué hacemos antes de llegar al famoso cuchillo, ¿no? Hay varias técnicas que se llaman percutáneas. Percutánea significa a través de la piel por intermedio de una aguja. Entonces, llegamos de esta manera al lugar, lo que se llama target, donde está la hernia. Imaginen, esta es la hernia, el nervio. La hernia comprime el nervio y eso es lo que genera dolor. Bueno, lo que nosotros buscamos, el objetivo es reducir esto, que se achique, ni siquiera que desaparezca, que se achique. ¿Cuánto? No importa, lo suficiente como para que no comprime el nervio, que es lo que genera el dolor. Entonces, llegamos con una aguja y aplicamos algo. Ahora, quiero hacer una diferenciación, porque esto es importante, porque hay distintos tipos de hernia, por supuesto, ¿no? Entonces, están las hernias donde el disco está formado por dos partes fundamentales, que es el anillo, lo que lo recubre, y el contenido, que es el núcleo pulposo. Entonces, a veces ese anillo, que es fibroso, tiene 30 capas, es muy resistente, se rompe. Cuando se rompe puede pasar esto. Se extruye el material. Entonces, eso se llama hernia extruida. Sale el material y comprime. Y hay otras donde el anillo se debilita, no llega a romperse y hace una protrusión, o sea, un abultamiento en la zona. Y también puede comprimir o generar dolor por sí mismo. Bueno, esta diferenciación muy básica y simple es importante también para diferenciar las técnicas, cómo orientamos hacia una técnica u otra, porque no es que todas sirven para lo mismo. Claro. Primer punto. Entonces, distintos tipos de hernia. Distintos tipos de hernia, distintos tipos de tratamiento y a veces asociación de tratamientos. Bien. Entonces, la hernia en la cual no está roto el anillo, ahí podemos usar un montón de cosas. ¿Por qué? Entramos dentro del disco y le podemos hacer láser, le podemos hacer radiofrecuencia, le podemos hacer incluso aspirar. ¿Por qué? Porque está con presión. Entonces hay sistemas como el SpineJet, por ejemplo, que genera una presión negativa y aspira. Pero para eso necesitamos que el disco esté indemne, o sea, que el anillo no esté roto. Claro. Que el disco esté hipertenso para poder chupar, si se quiere. Sí. Para hacer radiofrecuencia también necesitamos que el anillo esté indemne. ¿Para qué? Para que el calor de la radiofrecuencia no sea transmitido a la raíz. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el anillo está roto? Como en este caso, se salió el núcleo pulposo, se rompió el disco, entonces ahí tenemos otras opciones. Dentro de esas opciones, la más efectiva y la que no tiene absolutamente ningún riesgo es el ozono. ¿Cuál es la particularidad del ozono? Sin contraindicaciones. No tiene contraindicaciones. O sea, no existe ningún riesgo con el ozono que lesionemos una raíz nerviosa por la acción del ozono. Al contrario, el ozono es desinflamatorio. Y además, le saca agua a la hernia, o sea, reduce la presión. En esos casos podemos usar ozono. Sí, y otra cuestión interesante, Paola, es que se pueden asociar estas técnicas. Entonces, por ejemplo, lo que dijimos al principio, esas hernias contenidas donde no está el anillo roto, en las cuales es poco lo que podemos deshidratar, pero necesitamos sacarle presión, podemos usar combinación de técnicas. Por ejemplo, la radiofrecuencia,
Sí. que estamos coagulando el centro del disco, Sí. y el ozono también. ¿Por O sea, qué? estamos hablando siempre de combinar, pero nada quirúrgico. Sin llegar a lo quirúrgico. A ver, se podría definir o tendría estatus de cirugía percutánea. Percutánea. ¿Por qué? Porque lo hacemos en un quirófano, necesitamos de un anestesista, de una sedación. No se duerme por completo al paciente, es una sedación simplemente, es un rato, equipo de rayos, en un ambiente quirúrgico, pero por una punción, es una aguja. Sí. Nada, una curita prácticamente no estamos se pone abriendo. después. No hay que abrir. En estos casos, no. Especialmente todas estas técnicas percutáneas se pueden usar en cualquier tipo de hernia de disco. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando a veces puede ocurrir que no alcance una gran hernia y que no se puede achicar, a lo mejor no nos alcance y hay que operar. Pero en general la cirugía, si ponemos en la balanza los pros y los contras y hacia qué tipo de técnica nos vamos a orientar, la cirugía se orienta más a los casos en los cuales hay una hernia, por ejemplo, muy grande que no se puede resolver de ninguna manera, o hay una asociación de hernia más otra cosa. Canal estrecho, por ejemplo, que podría llamarse artrosis, compresión ósea, además de compresión por hernia. Entonces tenemos que resolver más de un problema, entonces a lo mejor necesitamos más de la cirugía. Pero cuando es solo sobre las partes blandas, con una aguja podemos llegar y hacer una infinidad de cosas muy beneficiosas para el paciente. Es esto, qué interesante lo que vos contás, y es esto de ir localizado, ¿no? De ir a resolver el target, como vos decís, la cosa localizada. Fíjate, Paola, qué interesante es esto, que ya actualmente no tenemos prácticamente, y esto es un mensaje importante, límites con las edades. Bien. Cantidad de pacientes tengo de más de 80 años que los operamos. Y acá sí, en general, el paciente, fíjate qué interesante, el concepto en general dice, no, tiene tanta edad, no, hay que tratar de buscar algo no quirúrgico. Sí, obviamente tratamos de hacerlo, pero generalmente ese paciente añoso tiene más cosas que requieren más de una cirugía que de un tratamiento percutáneo, donde el tratamiento percutáneo no va a dar resultado probablemente. Claro. Entonces, llegan a mi consultorio muchas veces pacientes grandes que dicen, no, tiene edad, tiene 75, 80, 85 años, vamos a hacer un bloqueo, y el bloqueo yo sé que no le va a dar resultado. ¿Por qué? Porque tiene artrosis, tiene canal estrecho, tiene la discopatía, tiene un montón de cosas. Pero a lo mejor ese paciente, fíjate vos, que tiene un deterioro, una artrosis importante en la columna, pero a lo mejor dentro de todo lo que tiene, lo que le está generando el síntoma es una cosita muy chiquita, una hipertrofia, se entiende una artrosis importante de un sector de la columna que le está comprimiendo el nervio. Y además tiene una discopatía, o sea, una hernia de disco más la artrosis, entonces está el nervio estrangulado en un punto. Así es. Entonces podemos llegar con una cirugía endoscópica a ese punto, resolverlo y ya está. Y le cambiaste la vida. Y el resto no importa, se quedará con su artrosis. Doctor Gabriel Calle, muchísimas gracias y vamos a seguir conversando porque esto es un mundo amplísimo y cada día se va evolucionando más. No hay que tener miedo, Esa ¿no? es la idea, y claro. Consultar rápido. Gracias por acompañarnos. No quedarse con el dolor. No quedarse con el dolor. No hay que convivir con el dolor. Gracias. Enseguida volvemos.